Y me parece que tal vez piensan que solo somos un grupo que influencia hasta cierta forma. 들을 귀가 없는 자는 안 듣게 하는 게 말씀. Y las personas que no tengan los oídos para oír, yo creo que, bueno, de todas formas no escucharían. 자, 지금부터는 어떤 일이 벌어지고 있는지 여러분한테 설명드리겠습니다. Les vamos a explicar a ustedes entonces qué es lo que está ocurriendo en el mundo ahora 우리는 왜 왔냐면은 y por qué nosotros venimos. 우리 대에 세계복음화 된다, 완성시킨다 이런 마음으로 Nosotros venimos con el corazón de que se cumple la evangelización mundial en nuestros días. 우리 대에 세계복음화 된다. Que la evangelización mundial se cumple en nuestros días. 우리 살아있을 때 세계복음화 끝낸다. Que se termina la evangelización mundial cuando estemos vivos. 그런 마음으로 Con ese corazón venimos. 충분히 끝낼 수 있는 중요한 것들이 들어있습니다. Y verdaderamente hay cosas importantes aquí que nos aseguran que se puede terminar en nuestros días. 지난 수십 년 동안 하나님께서 준비케 하셨어요. Y durante unas décadas Dios nos permitió prepararnos en eso. 자기 살아있을 때 세계복음화 완성하겠다 이렇게 부르짖었던 분들은 시대마다 있었습니다. En cada época había gente que quería terminar la evangelización del mundo en su época, en su tiempo. 하지만 그럴 수 있는 내용이 없어요. Pero ellos no tenían el contenido para poder hacerlo. 자, 우리 목사님 지금부터 열심히 축구해가지고 국가대표 될 수 있을까요? Digamos, por ejemplo, pastor, si usted se esfuerza desde ahora para ser un representante nacional en lo que es el fútbol, ¿podría llegar a hacerlo? 하고 싶은 마음도 Y 있지만 claro que tiene el corazón para poder hacerlo. 안 될 거예요. Pero, digamos, no se puede solo así. 하고 싶은 마음 있는 사람들이 많아요. Hay muchas personas que lo quieren hacer. 세계복음화 하고 싶은 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que quieren hacer la evangelización del mundo. 하지만 하고 싶은 거하고 할 수 있는 거하고 달라요. Pero el querer hacerlo y el poder hacerlo es diferente. 진짜로 세계복음 아니면 Si verdaderamente queremos hacer la evangelización del mundo, 100%의 성경의 복음 아니면 안 되고 si no es con el evangelio 100% de la Biblia, no se puede. 또 100% 성경의 전도가 아니면 안 돼요. Y si no es con el evangelismo 100% de la Biblia, entonces no se puede. 오늘 성경의 복음도 제가 조금 이따 다시 정리를 드리겠지만 Y otra vez vamos a organizar qué es el evangelio de la Biblia, pero 전도도 마찬가지입니다. es lo mismo que el evangelismo. 전도 안 한 사람들이 별로 없죠. Casi no hay gente que no evangelice. 열심히 합니다. La gente se esfuerza. 전도 방법이 거의 다 성경에서 벤치마킹했어요. Y casi todos los métodos de evangelismo tienen alguna base bíblica. 원리를 벤치마킹하고는 전부 다 인간적인 생각을 가미했습니다. Y entonces, aunque tienen una base bíblica, todo está repleto de pensamientos humanos. 그래서 100% 성경적이지 못해요. Por eso no puede ser al 100% de la Biblia. 100% 성경의 전도라야지 Tiene que ser el evangelismo 100% de la Biblia. 세계복음을 할수 있어요. Para que podamos evangelizar a todo el 이걸 mundo. 지난 20-30년 동안 저희들을 준비케 하죠. Y durante 20, 30 años Dios nos ha venido preparando en 그리고 esto. 본격적으로 뛰기 시작하는 Y ha permitido que nosotros empecemos a poder así. 생각해 보세요. Pensémoslo bien, pastores. 내 살아있을 때 세계복음 끝내려고 지하면 되겠어요. Si queremos terminar la evangelización de todo el mundo mientras estemos vivos, ¿qué tenemos que hacer? 이 정도 교회가 좀 큰 교회인데요. Digamos, esta iglesia es grande. 이 교회 하는데 몇십 년 걸리잖아요. Y generalmente para fundar una iglesia así uno se tarda como décadas. 몇십 년 투자해서 겨우 요거 하는데 Y entonces nosotros invertimos 10 años y entonces llegamos a hacer esta iglesia de este tamaño. 몇십 년 만에 세계복음 완성할 수 있겠어요? Pero ¿será que se puede completar la evangelización mundial a este paso? 보통 생각 가지고는 절대로 불가능해요. Entonces simplemente con un pensamiento común no se puede. 근데 성경은 방법이 있더라고요. Pero la Biblia nos habla del método. 사도행전 16장부터 18장에 그 굉장히 중요한 원리가 들어있는데 Desde Hechos 16 hasta el 18 podemos ver un principio muy importante. 바울이라는 사람과 루디아가 이렇게 만나요. Podemos ver que una persona llamada Pablo y otra persona llamada Lidia se encuentran. 바울과 야손이 이렇게 만나죠. O como Pablo y Jasón se encuentran. 바울과 브리스가 부부가 만나죠. O Pablo y Priscila y Aquila se encuentran. 이들의 만남 때문에 빌립보 교회, Y por este encuentro la iglesia de Filipo o la iglesia de Tesalónica 고린도 교회가 쓰고 o la iglesia de Corinto son las 교회 que surgen. 때문에 지역이 바뀌고 Y por estas iglesias cambia las regiones en su 나중에 totalidad. 연구해 보시면 알겠지만 이들이 로마 복음화하는데 굉장히 중요한 역할을 했어요. Y luego ustedes lo sabrán, pero ellos fungieron muy importantemente para evangelizar a toda Roma. 무슨 말이냐? ¿Y qué quiere decir eso? 정말로 올바른 복음을 알고 있고 Que si verdaderamente conocemos el evangelio preciso por eso. 예수님이 가르쳐 주신 그대로 전도를 하는 100% 전도를 하는 사도 바울이 Y entonces el apóstol Pablo que evangelizaba también al 100% de acuerdo a lo que decía Jesús. 자기 살아있을 때 세계복음화 완성하고자 했던 사도 바울이 Y también el apóstol Pablo tenía el corazón para querer terminar la evangelización de todo el mundo en sus días. 그 지역과 그 나라를 위해서 살리기 위해서 창세전부터 준비하신 루디아 야손 브리스가 Este Pablo se encontró con ya sea con Lidia, con Jasón, con Priscila y Aquila que estaban preparados desde la fundación del mundo para salvar esta región. 이렇게 만나신 거예요. Y ellos dos se encuentran. 그걸로 끝입니다. Y con esto terminó todo. 아주 중요한 원리입니다. Es un principio muy importante. 전 세계는
그 나라를 살릴 만한 제자를 주께서 준비하셨어요. Dios ha preparado en todo el mundo a discípulos que van a salvar a su país. 아무나 루디아가 될 수 없어요. No cualquiera es una líder. 루디아는 노래 간다고 되는 게 아니에요. Y no por esforzarse es que no se vuelve líder. 준비하신 사람. Es que hay gente que Dios ha preparado. 그런 루디아, 야손, 브리스가부가 있다. Y es que hay estas líderes, estos jamones y estas Priscilas y Aquilas. 베네수엘라의 콜롬비아의 그 나라를 살리고 이 지역을 살릴 만한 제자가 창세전부터 하나님께서 준비하셨어요. Y en Venezuela y en Colombia es que Dios ha preparado a una persona para salvar a esos países y también a la región desde la fundación del mundo. 이 사람들은 숨겨져 있어요. Estas personas están ocultas. 이 사람들과 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝을 제대로 알고 있는 사람들과 만나게 되면 Y si estas personas se encuentran con una persona que verdaderamente tiene el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia, 옥토에 씨 뿌려지듯이 entonces así como la semilla cae en tierra buena, 30배, 60배, 100배, 1000배, 만배 열매가 맺힙니다. da frutos al 30, al 60, al 100, al 1000, al 10,000. 저희가 여러 나라를 순회한 얘기를 합니다. 지금. Y entonces ahora les queremos hablar un poco de cómo hemos recorrido los países. 우리는 그 기준으로 가요. Entonces con ese estándar nosotros nos movemos. 누가 그 나라 살릴 제자예요? ¿Quién es la persona para salvar a su país? 그 기준으로 Ese es el estándar que 여러 tenemos. 교회를 가게 됩니다. Y hemos ido a otras 예를 iglesias. 들어 베네수엘라를 갔다. Digamos, por ejemplo, si vamos a Venezuela 할 수십 군데 돌리거나 y entonces nosotros podemos ir por varias iglesias 아니면 이런 집회를 하든가 o organizar una conferencia 아니 así 개인적으로 만나게 돼요. o encontrarnos con las personas individualmente 그러면서 성경의 복음을 전해요. y les compartimos el evangelio de la Biblia. 진짜 제자는 성경의 복음에 100% 반응해요. Porque los discípulos verdaderamente reaccionan 100% a lo que es el evangelio de la Biblia. 복음을 정의해서 알아듣는 금방 알아듣습니다. Porque uno para, digamos, ordenar lo que se dice en el evangelio teóricamente es bien fácil. 하지만 그거하고 계시되는 건 Pero eso y el que les sea revelado es diferente. 저는 어제 오늘 참여했던 많은 사람들 중에 Entonces, dentro de las personas que participaron hoy y ayer, 계시된 사람이 한 사람도 없다고 생각합니다. yo pienso que no hay ni una persona que se le haya revelado de verdad. 한 사람도 없어요. Ni una. 그냥 은혜만 Simplemente fueron conmovidos 참고하고 y lo tomaron en cuenta. 계시됐다는 얘기는 그 정도가 아니에요. Pero el hecho de tenerlo como revelación no es 내 esto, 인생 전체가 바뀌어요. sino que cambia toda nuestra vida, 내 인생 전체가. toda la vida. 정말로 예수님의 십자가 부활로 내 인생 모든 문제가 끝났다고 믿으시면 이렇게 있을 수가 없어요. Y si verdaderamente nosotros confiamos y creemos que Jesús como el Cristo ha resuelto todos los problemas de la vida, entonces nosotros no nos podemos quedar quietos. 안다고 생각하죠. Y nosotros pensamos que lo 오래 sabemos, 교회다니다 보니까. como hemos venido a la iglesia mucho tiempo. 그런 계시되는 사람이 찾습니다. Pero nosotros buscamos a la persona que les ha revelado. 우리는 콜롬비아에 와서 엘리케 목사님을 찾았어요. Nosotros en Colombia nos encontramos con el pastor Enrique Bermúdez 8개월 전이었어요. hace 8 meses. 한 번에 만난 거 끝입니다. Y con un encuentro fue todo, la verdad. 저 한 번을 통해서 지금 수십 개 도시의 문이 열렸어요. Y a través de esta persona se han abierto puertas en decenas de lugares. 여러 나라의 제자들이 찾고 있습니다. Y se están buscando los discípulos de muchos países 복음이 계시가 됩니다. cuando se les revela el Evangelio. 우리나라에 조영기 목사님이라는 분이 계세요. Hay una persona que se llama Yun Dicho en Corea. 많은 사람들이 제 아버지인 줄 알고 Y 있는데 muchos me preguntan si él es mi padre o algo así. 제 아버지 아니에요. Pero no es mi padre. 많은 사람들이 그렇게 오해를 하시는 Muchas personas tal vez pueden llegar a tener ese malentendido. 조영기 목사님 대단한 일을 일으켰죠. Y el pastor Yun Dicho hizo muchas cosas tremendas. 집회라면 수만 명이 모입니다. Y se reunían 10,000 en sus conferencias. 집회에서 치유가 일어나고 Y ocurrían sanidades. 변화가 Y 일어나고 ocurrían cambios. 어마어마한 일이 벌어져. Ocurrían muchas cosas. 그 다음에 Pero después de eso, y después, no había nada. 많은 사람들이 지금까지 집회를 통해서 뭔가를 하려고 Muchas personas hoy en día han querido hacer algo a través de la conferencia. 집회 때 뭔가를 합니다. Y durante la conferencia que sucede algo. 초청을 하고 Y entonces invitan a la gente 치유를 하고 y sanan. 뭔가 대단한 응답을 줍니다. Y dan respuestas así 그리고 fenomenales. 나서는 Y después de eso, 아무것도 없어요. no quedó nada. 끝입니다. Y fin. 중요한 건 저희들은요 Lo importante es 이런 나라에 들어가서 제자를 찾고 빠져나오면 que cuando nosotros entramos a un país y se encuentra un discípulo y nosotros salimos, 그 나라에서 전도운동이 계속 일어나요. el movimiento de evangelismo sigue ocurriendo en este 우리 país. 멕시코 멤버들이 증인입니다. Los mexicanos aquí son evidencia de eso. 콜롬비아 목사님 증인입니다. Y también el pastor colombiano da testimonio de eso. 뭐가 맞다고 생각하십니까? ¿Qué piensan que es lo correcto? 지금은 조영기 목사님 굉장히 커 보입니다. Y ahora parece que el pastor Yomicho está haciendo algo muy grande. 교만한 말 좀 해볼까요? Y bueno, me voy a atrever a ser un poco soberbio en esto. 저는 개인적으로 우습습니다. Pero verdaderamente me da risa. 비교가 안 되고 Porque no será comparable 앞으로 어떤 일이 벌어질지. a lo que sucederá después. 그 교회 무너지고 Esta iglesia está cayendo. 무너지고 있다니까. Está cayendo. 아
아들 감옥에 갇혔어요. y su hijo ahora está en la cárcel. 정기 목사님 재판받고 있습니다. Y el pastor Yonicho está bajo. 그 교회에서 싸우고 있습니다. Y esta iglesia se está peleando. 경찰들이 와가지고 싸움 말린다니까. Y hasta vienen los policías a parar los pleitos en la iglesia. 그게 교회요? ¿Ustedes creen que es iglesia esto? 예, 아닙니다. 암만 교회가 그런데 Sin importar qué tan grande sea la iglesia, 그러고 있다. están así. 그게 하나님 원하시는 거예요. Creen que esto es lo que Dios desea. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. Hay que pensarlo muy bien. 저희는 그냥 온 게 아닙니다. No solo venimos porque sí. 올해만 저희들이 사역하는데 들어간 비용이 한 2억 정도. Poco menor de 2 billones hemos gastado para nosotros estar haciendo la obra este año. 2억 정도. Alrededor de esa cantidad de 2 billones. 그러면서 사역을. Y así hacíamos la obra. 우리는 자비랑 Y nosotros pagamos los costos. 100% 배신하는 Y nosotros devocionamos al 100%. 대충 하는 게 아니고 Y no lo hacemos solo porque sí, 목숨 걸고 사역을. sino damos la vida para hacerlo. 목숨 걸고 사역을 하면서 이곳까지 왔어요. Y entonces dimos la vida para hacerlo y hasta este punto hemos llegado. 이곳까지 온 이유는 뭐냐? ¿Y cuál es la razón por la que hemos 이렇게 llegado a este 많은 lugar? 비용과 물질을 투자하면서 이곳까지 온 이유는 ¿Cuál es la razón por la que nosotros hemos invertido tanto tiempo y tantos recursos en eso? 한 사람 찾아. Por una persona, para buscar a una persona. 그 한 사람이 위한 2억이라는 비용도 아깝지 않아요. Y si es una persona, verdaderamente esos 2 billones, la verdad es que no son algo de lo que nos pesa en el corazón. 말씀이 그래도 좀 들려지는 분들을 조심하세요. Y entonces nosotros escuchamos, nosotros invitamos a algunos de los que nosotros creímos que verdaderamente están escuchando un poco la palabra. 제가 두 분을 보고 있었어요. Y yo me estaba fijando en ustedes dos. 오늘 짧은 시간에 그동안 있었던 보고를 이제 지금 할 겁니다. Entonces, en un momento breve, nosotros daremos un informe de lo que ha ocurrido. 늦게 오셨기 때문에 다시 말씀드립니다. Y porque hemos venido tarde, se lo repito. 우선 우리는 시간이 굉장히 민감해요. Pastor, nosotros somos muy sensibles a lo que es el tiempo. 가야 될 시간이 얼마 안 남았어요. Porque no queda mucho tiempo antes de que nos vayamos. 다시 설명드립니다. Se los explico de nuevo. 우리 살아있을 때 세계복음 완성하여 왔어요. Nosotros venimos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 성경을 조금만 읽어보시면 알겠지만 사도들, 초대교회 모든 제자들이 자기 살아있을 때 주님 오신다고 그랬어요. Y si usted lee la Biblia un poco, ustedes se darán cuenta de que los apóstoles, los miembros de la iglesia primitiva, creían que el Señor vendría durante sus días. 언제 주님 오시냐? ¿Cuándo viene el Señor? 모릅니다. No se sabe. 그 얘기하면 이단입니다. Porque si hablamos de una fecha específica, 하늘도 모르고 천사도 몰라요. porque nos dice que el Hijo no lo sabe ni los 근데 ángeles. 힌트 하나 있어요. Pero hay una pista. 힌트. Una pista. 마태복음 24장 14. Mateo 24:14. 이 천국 복음이 땅끝까지 전거된 이후에 끝이 오리라. Y será predicado este evangelio como testimonio a todas las naciones y entonces tendrá el fin. 주님이 재림의 시간이면 Y entonces el tiempo de la venida del Señor 세계복음과 시간. es el tiempo de la evangelización mundial. 세계복음과 되면 주님 재림하시고. Cuando ocurre la evangelización mundial viene el Señor. 그래서 초대교회 제자들은 Y por eso los discípulos de la iglesia 자기 primitiva 살아있을 때 주님 오실 것을 믿었기 때문에 creían que el Señor vendría durante sus días. 자기 살아있을 때 세계복음을 끝낸다고 그렇게 해서 믿고 뛴 겁니다. Y por eso ellos creyeron que terminaría la evangelización mundial en sus días y corrían por esta fe. 그래서 바울이 로마로 가야 된다. Por eso es que Pablo dijo, tengo que ir a Roma, 가이사 앞에 서야 된다. tengo que comparecer ante el César, 스바나로 가야 된다. tengo que ir a España. 그리고 마태복음 400년 20장 24절에 Y 보면 si miramos Hechos 20, 24, 이 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치리라 합니다. entonces él decía, yo tengo que acabar la carrera de predicar este evangelio de la gracia. 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 Y 않아요. por eso verdaderamente no me es nada precioso ni mi vida. 그게 그들의 기준이었어요. Esto era el estándar que ellos 어떻게 tenían. 하면 내 살아있을 때 세계복음 끝낼까? ¿Cómo es que vamos a terminar la evangelización mundial en nuestros días? 그래서 고민해 보시라. Entonces pensémoslo bien. 어떻게 하면 세계복음과 여러분 살아있을 때 끝내겠어요? ¿Cómo nosotros terminaríamos con la evangelización mundial en nuestros días? 저희는 20, 30년 동안 그렇게 준비되어 왔어요. Durante 20, 30 años Dios nos ha venido preparando 그러면서 알게 됐어요. y nosotros supimos 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝, 당대 세계복음의 비밀 가지고 있는 바울이 que Pablo, que tenía el misterio del evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y también el fin de la Biblia, 창세주부터 그 지역과 그 나라를 살기 위해서 준비하신 루디아, 야손, 브리스가 복을 만났어요. se encontró con las personas preparadas desde la fundación del mundo para salvar esta región, quienes eran Lidia, Jasón, Priscila y 그 Aquila. 나라 살리기 위해서 준비된 제자가 있어요. Hay discípulos preparados en cada región para salvar esta región. 그 사람과 성경의 복음과 성경의 전도, 당대 세계복음 끝을 보고 가는 바울이 만났는데 이게 끝입니다. Y Pablo, que tenía lo que es el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial en sus días, que era terminar de hacer esto en sus días, que tenía este misterio, se encontró con las personas preparadas y ya fue todo. 그 결과로 빌립보 교회, 데살로니가 교회,
고린도 교회가 쓰고 Como resultado se levantaron las iglesias de Filipo, de Tesalónica y también de Corinto. 지역이 바뀌고 Y cambió esta región. 로마 복음화하는데 굉장히 중요한 역할을 하고 있습니다. Y ocurrió algo muy importante para la evangelización de Roma. 지금부터 여러분 짧게 설명을 드리겠습니다. Entonces les daremos un informe breve. 여러 개 나라의 문이 열린 걸 말씀드릴 겁니다. Y vamos a hablar de cómo se abrieron puertas en varios países. 우리는 집회하러 돌아다니는 사람들이 아닙니다. No somos personas que vamos de aquí para allá dando 우리는 conferencias, 그 나라의 우디아와 야손과 브리스가 우리를 찾으러 다니는 사람. sino nosotros somos personas que quieren buscar a las líderes, a los pastores, a las priscilas y Aquilas de cada país. 찾기 위해서 다양한 행동을 합니다. Y para buscarlos es que hacemos muchas cosas, 집회도 하고 교회도 다니고 ya sea ir a las conferencias o visitar iglesias 사람들도 만나보고 o encontrarnos con las personas. 다양하게 그렇게 시도합니다. Entonces hacemos muchas de estas cosas. 그렇게 찾아지면 Y cuando se encuentran de esta forma, 우리 생명들도 없습니다. nosotros verdaderamente damos la vida para ayudar. 그 사람을 통해서 그 지역과 그 나라가 살아나는 일들이 일어나고 있습니다. Y entonces a través de estas personas es que cobra vida esta región, este país. 전 예만 드리겠습니다. Como ejemplo, 여기 쿠바에 대한 보고가 나옵니다. aquí vamos a ver un informe de lo que es Cuba. 제가 쿠바 4번 들어갔어요. Nosotros entramos 4 veces a Cuba 아무도 아는 사람이 없었어요. y no había nadie que conocíamos. 4번 들어갔어요. Pero entramos 4 veces. 두 번째 한 사람 찾았습니다. En la segunda oportunidad encontramos a una persona. 쿠바는 종교 비자 없으면 설교도 못해요. En Cuba, si uno no tiene visa religiosa, no puede predicar. 2번 들어가서 한 사람 찾았어요. Y nosotros entramos 2 veces a buscar a una persona. 예비 신학생. Y era alguien que no había ni entrado al seminario. 그냥 예비 신학생이에요. Era alguien preparado para entrar al seminario 그 teológico. 사람에게 지속적으로 전도할 수 있는 성경의 공부와 성경의 전도를 주고 빠져나왔습니다. Y le compartimos el evangelio de la Biblia y también el evangelismo de la Biblia para que él pudiera seguir evangelizando. 1년 후에 세 번째 갔습니다. Y fuimos después de un año la tercera vez a Cuba. 예비 신학생이 교회를 10개 세웠어요. Él había levantado 10 iglesias. 그리고 세 번째 한 명 더 찾았습니다. Y se encontró una persona más. 어떤 교단의 전도 담당하시는 분. Era alguien encargado de su denominación en cuanto al evangelismo. 신학교 교수고요. Y él era profesor de teología. 23년 동안 86개 교회를 세운 대단한 인물입니다. Durante 23 años ha levantado 86 iglesias. 이분이 복음을 듣고 펑펑 울더라고요. Y él escuchando el evangelio se puso a llorar. 내가 지금 예수님을 십자가에 못 박았던 그 군병 같아. Yo me siento como el soldado que crucificó a Jesús. 내가 일평생에 예수님을 자랑했는데 Y yo toda la vida he compartido a Jesús. 주라고 구주라고 Y 소개했지. le he presentado como Señor y Salvador. 한 번도 예수를 그리스도라고 전해본 적이 없다. Pero nunca como el Cristo. 내가 예수님을 십자가에 못 박았다. Yo soy como aquel que crucificó a Jesús. 이분이 복음이 계시된 분이죠. A él se les reveló este evangelio. 계속 성경의 복음과 성경의 전도를 도왔습니다. Y entonces le ayudamos con el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia constantemente. 그리고 4개월 후에 네 번째 들어갔습니다. Y después de 4 meses entramos la cuarta vez a Cuba. 4개월 동안 교회를 20몇 개 세웠어요. Durante 4 meses levantó 20 y algo iglesias. 약 550명이 연결됐습니다. Alrededor de 550 personas fueron conectadas con él 성도로 como miembros 4개월 만에. en 4 meses. 그리고 21개 교단의 중요한 분들을 초청했어요. Y él invitó a personas de 21 denominaciones muy importantes. 어떤 교단에는 총회장이 오고 Y de algunas denominaciones eran 어떤 교단에는 presidentes. 총회장이 오고 Algunos eran 교단에는 vicepresidentes. 총무하고 En algunos eran los que eran 그것을 posteriores. 불러놓고 3일 집회했습니다. Y durante 3 días se hizo una conferencia con ellos. 쿠바는 공산권이죠. Cuba es una nación comunista. 그래서 지금까지 쿠바 교회 역사상 10개 교단 이상이 모여서 집회해 본 적이 없다. Y en la historia de Cuba no se habían reunido ni 10 denominaciones a hacer una conferencia. En la historia nunca. 21개 교단이 모였어요. Pero en ese entonces se reunieron 21 denominaciones. 이분들이 다 충격을 Y todos ellos fueron impactados. 모든 교단이 하나가 됐어요. Y todas estas denominaciones se unieron. 내년 2월에 쿠바 16개 주 모든 주에서 Para que en todas las provincias, en las 16 provincias de Cuba, 3일씩 집회하기로 했습니다. se pueda hacer una conferencia durante 3 días en cada uno. 국가적인 전도입니다. Entonces un movimiento de evangelismo a nivel nacional. 그 되기까지 저희는 쿠바에서 2명 찾았습니다. Y entonces hasta que llegamos a ese punto solo encontramos a 2 personas. 이해되십니까? ¿Lo comprenden? 그냥 많이 하는 게 아니에요. No es solo hacer un montón 이 de 사람들이 cosas, 생명 걸고 복을 주는 sino ellos están dando su vida para compartir el evangelio. 그 나라가 살아나요. Y este país está cobrando. 왜 오늘 여러분이 이 복을 드리냐? ¿Por qué les damos este informe? 저희는 여러분 아직 잘 모르겠어요. Todavía no los conocemos muy bien, no sabemos muy bien de ustedes. 혹시 여러분 중에 진짜 복음이 계시되는 사람이 있을까 싶어서 Y entonces por si a alguno de ustedes se le revela el evangelio, es que les decimos esto. 그래서 이렇게 여러분한테 복을 드립니다. Por eso es que les damos este informe. 꼭 이 보고 들으면서 Entonces escuchando este 보고 informe, 끝나고 나서 성경의 복음과 성경의 전도를 1시간 반 정도 얘기할 겁니다.
voy a hablar acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia durante 1 hora y media después de ese informe. 조금이라도 지겨우시면 Y si un poquito se aburren, 하나님이 나에게 계시 안 해주시는구나 이렇게 생각하시고 entonces piensen, Dios no me quiere dar esto. 빨리 가시는 게 Y es de ayuda que se puedan retirar. 메시지가 집중 안 되면 우리가 더 힘들어요. Porque si no se enfocan en el mensaje es más difícil para nosotros. 자, 시작하겠습니다. Vamos a empezar entonces. Como hemos compartido, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y nosotros no estamos haciendo esto con la intención de nosotros presentar nuestro ministerio, sino para que verdaderamente se den cuenta qué es lo que Dios está empezando en el mundo, qué es verdaderamente el mover que Dios está provocando en el mundo. Entonces, nosotros como equipo, se había mencionado anteriormente, nosotros durante unas décadas Dios nos vino preparando para que nosotros pudiésemos estar firmes en lo que es el Evangelio de la Biblia. ¿Qué es el Evangelio que se comparte en la Biblia? ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? ¿Qué forma se compartió en la Biblia? ¿Y cuál es el fin de la Biblia? Es decir, ¿con qué objetivo corrían los miembros de la iglesia primitiva? Y si no tenemos esto, entonces simplemente estamos creando algo humano, estamos creando algo que puede errar. Pero cuando verdaderamente Dios nos revela qué es este punto de lo que es el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia, entonces nosotros corremos como las personas de la iglesia primitiva y Dios empieza a guiarnos de esta forma. Como evidencia tenemos esto. Nosotros, el primer lugar que se pudo visitar fue Miami. ¿Por qué Miami? Porque después de estar preparados plenamente en estos aspectos, el equipo se puso a orar en ayuno para determinar qué región de Estados Unidos era la más necesaria, en dónde se podía entrar primeramente, en dónde Dios nos iba a guiar primeramente para que nosotros pudiésemos empezar esta obra que salva al mundo. Y entonces, después de orar, se determinó con, digamos, respuestas de oración de ayuno, que Miami sería, digamos, el primer lugar a visitar. Y entonces se visitó Miami, y para buscar al discípulo que estaba preparado en Miami se hicieron varios tipos de intentos. Se visitaron universidades, se visitaron empresas, se visitaron a las personas que habían ido allí a pasar sus días después de ser jubilados, y entre muchos otros intentos. Y en una de estas cosas, el equipo descubrió que en Miami hay alrededor de 1 millón de cubanos. Es una presencia muy grande de cubanos en Miami, y por eso se investigó el entrar a un lugar cubano, y en esto nos encontramos con una organización de misiones que hace misiones a Cuba. Ahora esta organización de misiones se compartió qué es esto un poco, y entonces después de compartirle a este director qué es este Evangelio de la Biblia, verdaderamente qué es lo que nosotros hacemos, entonces este director fue impactado por esto, y al ser impactado por esto, ¿qué es lo que dijo? Verdaderamente es algo curioso, pero más que el director, la secretaria que estaba con este director, que nos dijo, ella se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque su pastor le había dicho el día anterior, Estados Unidos no estaba evangelizando, la iglesia de Estados Unidos no estaba haciendo la obra, y por eso es que nosotros debemos de despertarnos. Y después, el día siguiente, ella tuvo el encuentro con nosotros, así que ella nos dijo rápidamente, por favor encuéntrense con mi pastor. Y el pastor con quien nos encontramos es él, se llama Erwin Cardona. Él es un pastor que pertenece a uno de los 12 pastores que están dirigiendo una reunión de pastores en Miami que se llama El Gran Miami, que tiene alrededor de unos 500 pastores en Miami. Entonces él al principio escuchó este evangelio y verdaderamente puso a indagar, se puso a investigar si verdaderamente este es el evangelio de la Biblia. Con él compartimos en repetidas oportunidades. Estamos aquí compartiendo, digamos, con algunos miembros de su iglesia que tenían interés, y ellos eran una iglesia que hasta este punto no podía evangelizar. Se les había, después de la conferencia, dado una tarea, que ellos pudieran repartir 10 materiales de evangelismo en el campo, y ni una de las personas pudo repartir los 10. Entonces, hasta ese punto era una iglesia que era muy ajena a lo que es el evangelismo, pero después de repetidas veces, ellos verdaderamente empezaron a entender el evangelio, y cuando nació la vida del evangelio en ellos, naturalmente ellos no podían parar de decir lo que habían visto y oído, y empezaron a compartir. Y viendo todo esto, el pastor Cardona nos decía, verdaderamente hay cosas que me sorprenden de ustedes. Lo primero es el evangelio que ustedes están compartiendo, de verdad es de acuerdo a la Biblia. Lo segundo, el evangelismo que ustedes nos están compartiendo es verdadero
verdaderamente el evangelismo que yo veo en la Biblia. Y lo tercero, la postura con la que ustedes hacen esto, es decir, verdaderamente la devoción con la que ustedes hacen esto es verdaderamente algo que yo considero que debe de ser en la Biblia. Entonces nosotros compartíamos con algunos miembros de su iglesia. Aquí estamos en esta organización cubana que les compartíamos, y después de esto, como este pastor estuvo tan seguro de esto, él nos abrió las puertas a León, México. León, México es un lugar que es muy, digámoslo así, un lugar muy católico. El estado de Guanajuato en sí tiene un alto índice de catolicismo, y hay incluso una región que se llama como la región del silencio, en donde la gente no puede compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque literalmente o les disparan, o les persiguen con machete, o les azotan con látigo. Es una región tan católica que no se permite la predicación del evangelio, y por eso el pastor Cardona fue allí a propósito a fundar una iglesia. Y él, después de escuchar este evangelio y habiendo caído él en la conclusión de que esto es el evangelio, él nos pidió favor que entráramos allí, en donde nosotros nos encontramos con la iglesia del pastor Roberto Cristina, que está a la par de ustedes, y este pastor verdaderamente nos aceptó en su iglesia. Y después de recibir este seminario, muchos miembros de la iglesia verdaderamente se activaron en lo que es el evangelismo. Después vamos a ver algunos videos de esto, pero toda la iglesia se movilizó en el evangelismo, un hospital incluso siendo verdaderamente conquistado con la palabra de Dios, muchas personas predicando, e incluso niños que en ese entonces tenían 8 o 12 años predicándole a adultos de que es el evangelio de la Biblia, y ellos aceptando. Después vamos a ver todo esto, y entonces todas estas obras ocurrían aquí. Y después de eso habían lugares en donde la gente que había aceptado este evangelio abría sus casas para que se compartiera allí. Y después de esto, esta gente seguía invitando a la gente, y digamos, en el plazo de no mucho tiempo, esto empezó a darse como gran vida en toda México. Entonces después nosotros también entramos a una región que se llama Irapuato. Uno de estos pastores nos confesaba: no tengo discípulos. Él es un pastor que durante mucho tiempo él se había esforzado por el Señor. Él había corrido para el Señor, visitando cárceles, visitando escuelas. Todo lugar a que él podía ir a predicar lo hacía. Él era alguien que compartía el evangelio, porque él durante sus días de militar, él había estado en la Fuerza Aérea y su helicóptero cayó, y cuando este helicóptero cayó, todos los que estaban en el helicóptero murieron excepto él. Entonces él se da cuenta: Dios me salvó, verdaderamente Dios es quien hizo esta obra, y quería compartir esta gracia de Dios como de lugar. Pero él nos confesaba: no tengo discípulos, a pesar de que he corrido, a pesar de que yo me he esforzado, a pesar de que yo he hecho todo lo posible, no tengo discípulos. No está esta obra que está ocurriendo, por favor ayúdenme. Entonces compartimos con su iglesia también, con algunos miembros de su liderazgo, y entonces también en esta región de Guanajuato, en esta región de Irapuato, ocurrió el movimiento de evangelismo. Luego les vamos a enseñar unos videos de esto, pero después de todo esto, en México, después de darse todo esto y este informe llegando al pastor Cardona de Miami, él nos dijo: yo sé que ustedes se pueden encontrar con una persona que yo sé que más que yo verdaderamente tiene el corazón, que está preparada por Dios para hacer esta obra de la evangelización de todo el mundo. El pastor Cardona es originario de Guatemala. Entonces él nos presentó a una persona en Guatemala. Nosotros fuimos aquí a reunirnos con algunas personas invitadas, y este es el pastor que habíamos encontrado en Guatemala. Él es el pastor Cardona de Miami, que había venido junto con nosotros para poder compartirle a él. Él se llama Mario Lenín Ayala. Si les mostramos un poco su iglesia, esta es su iglesia. Entonces es prácticamente una cancha de fútbol, pero que tiene sillas. Entonces es una iglesia enorme, es una iglesia que no le falta nada, una persona que como pastor se podría decir que ha tenido éxito ministerial. Pero él se daba cuenta. Él durante un año paró toda obra. Él estaba haciendo grupos familiares y muchas actividades de evangelismo y todo eso, pero lo paró durante un año. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta: nosotros solo estamos entreteniendo a la gente, no estamos haciendo la obra de Dios. Estas personas no están viviendo verdaderamente, estas personas no están cobrando vida y no están conociendo a Dios. Simplemente se reúnen en las casas y están hablando un poquito y se entretienen y luego se van. Esto no es lo que quiere Dios. Entonces se puso a orar fervientemente para una respuesta de Dios. ¿Qué es lo que tú verdaderamente deseas en nuestra iglesia, Dios? Y después de un año que él oró, nosotros más o menos en diciembre tuvimos la oportunidad de visitar su iglesia.
y compartimos con su iglesia un poco. Aquí estamos compartiendo con su iglesia. Este es el pastor escuchando atentamente qué es este evangelio, y nos reunimos con él para verdaderamente charlar de lo que él había percibido acerca de este evangelio. Y entonces nosotros visitamos Guatemala una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad, que nos dice el pastor Mario, él nos dice: verdaderamente yo examiné toda la Biblia después de que ustedes fueron. Todos los mensajes que ustedes dieron, me puse a escucharlos de nuevo y me puse a ver todo el libro de Hechos, a ver si lo que verdaderamente decían ustedes, que este es el mensaje de toda la Biblia, que este fue el mensaje de la iglesia primitiva, ¿será que es cierto? Me puse a indagar en esto y yo descubrí que sí, que verdaderamente, aunque yo lea todo el libro de Hechos y toda la Biblia, me doy cuenta de que este sí es el eje de la Biblia y que verdaderamente esto es lo que puede salvar a las personas. En el tiempo en Guatemala nosotros compartimos no solo con su iglesia, sino que también con otras iglesias que también estaban muy ansiosas de escuchar la palabra. Y entonces este pastor Mario Lenin nos decía: verdaderamente nosotros queremos hacer esta obra, queremos salvar al mundo con este evangelio, y él fue quien nos abrió puertas para Nicaragua y El Salvador. Entonces nosotros nos dirigimos luego a Nicaragua. En Nicaragua nosotros fuimos a visitar a varias iglesias. Entonces íbamos de iglesia en iglesia compartiendo verdaderamente qué es el evangelio de la Biblia, para ver si verdaderamente había un discípulo preparado para salvar a Nicaragua. Y el pastor Mario Lenin nos acompañó en esa ocasión y también predicó de este evangelio de la Biblia. Y entonces nosotros al final de cuentas no encontrábamos un discípulo, no encontrábamos a una persona que verdaderamente con todo su corazón reaccionara a que este es el evangelio que salva a las personas. Y hasta el último momento nosotros nos encontramos con este individuo. Es él se llama Aníbal García. Él es un pastor que también que es abogado, y él tiene tanto nivel que él enseña a los pastores teología. Él ha fundado muchas iglesias, él es un plantador de iglesias, y él nos confesaba que después de escuchar este mensaje, él nos confesaba: siempre me ha faltado algo. Siempre yo levanté iglesias, yo me esforcé en la obra y yo quise hacer todo lo que pude por Dios, enseñé teología, yo me puse a indagar muchas cosas, pero siempre sentía ese algo que me faltaba, ese algo que no se me llenaba, pero ahora yo veo que me gustaría que ustedes visitaran en Nicaragua de nuevo para poder salvarla. Entonces, después de compartir con él, entonces entramos una segunda vez en Nicaragua, y en Nicaragua él ya había reunido a unas personas después de predicarles este mensaje, para que verdaderamente ellos también pudieran recibir este mensaje y que pudieran empezar a salvar a su campo. Entonces en este segundo encuentro estuvimos con el pastor Cardona, quien vino de Miami para estar en Nicaragua también, y también tuvimos encuentros, digamos, de una escala más grande. Por ejemplo, digamos, nos encontramos con él, que se llama Osorno, es un pastor que fue diputado en este tiempo, y que él se había lanzado a la presidencia, y por quedar en tercer puesto es que él había sido elegido diputado. Y él, al escuchar este mensaje durante un programa de televisión a donde él nos invitó, en donde habían 3 invitados y nosotros éramos uno de ellos, nosotros estábamos en medio, y él nos dijo: verdaderamente quédense a hablar conmigo un momento, quédense y esperen a que termine la conferencia, yo quiero hablar con ustedes. Y nos quedamos hablando alrededor de 3 horas de qué es el evangelio. Y él después de esto dijo: yo quiero reunir a 500 pastores, por favor compártales esto, yo tengo un equipo que está haciendo el evangelismo también, por favor ayúdalos a hacerlo correctamente. Pero el día siguiente nosotros teníamos que irnos a El Salvador y no se dio esta reunión, pero pues tuvimos oportunidades de compartir con esta gente así. Y en cuanto a la iglesia del pastor Aníbal, esta iglesia, después de escuchar este mensaje y después de verdaderamente saber qué es el evangelismo de la Biblia, ellos salieron al campo y ellos nos confesaban que era sorprendente cómo en 10 minutos, en 5 minutos, en 3 minutos uno compartía el evangelio y la gente verdaderamente aceptaba esto. Había una ocasión en donde en un aula llegó uno de estos miembros de la iglesia a compartir a esta aula, y todos los estudiantes del aula aceptaban a Jesús como el Cristo. Entonces aquí vemos cómo ellos están haciendo este evangelismo y que nunca se habían dado cuenta de que era así de fácil. Entonces, y después de eso nosotros nos dirigimos a El Salvador.
En El Salvador nosotros tuvimos la oportunidad de estar en algún canal de televisión, también en la radio y en muchos medios de comunicación. Pues tuvimos entrevistas y tuvimos conferencias. Nos encontramos con un alcalde de una ciudad que se llama Popa y estuvimos compartiendo con él. El pastor Lenín estaba con nosotros en esa ocasión y estuvimos en la radio también anunciando esto. Nos encontramos con Jeremías Bolaños, que es el superintendente de las Asambleas de Dios en El Salvador, que tiene alrededor de 2000 iglesias. Y nosotros le dijimos, él nos preguntó por qué vinieron, y nosotros le dijimos, nosotros venimos no a levantar una iglesia, no venimos a poner una organización, nosotros venimos a predicar el evangelio en El Salvador, porque en el evangelio no está, en El Salvador no está el evangelio, le contamos. Y él se quedó escuchando cómo nosotros le compartíamos el evangelio en 10 minutos, y él es alguien que pues tiene un gran nivel y todo, pero él se quedó escuchando y dijo, lo que ustedes piensan y lo que yo pienso no es diferente, por favor esfuércense en salvar El Salvador. Y entonces tuvimos encuentros como tuvimos este encuentro también, que es con uno de los pastores de Tomando Mi Nación, y al final de cuentas tuvimos muchas participaciones y eso, pero no se encontró a un discípulo que verdaderamente fuera a agarrar esto y que fuera a compartir esto en todo su país. Entonces entramos una segunda vez a El Salvador, en donde otra vez tuvimos la oportunidad de estar en varios medios de comunicación, en universidades y en muchos tipos de conferencias, cuando en una de estas había un grupo que venía a anunciar su propio evento a nuestra conferencia, pero ellos escucharon ese mensaje y dijeron, esto es lo que necesita El Salvador. Verdaderamente El Salvador necesita escuchar que Jesús es el Cristo, porque El Salvador está pasando una crisis económica, política, social, de todo. Hay 20 asesinatos diarios, pero verdaderamente sabemos que el gobierno no es la respuesta, la economía no es la respuesta, sino que verdaderamente solo Cristo puede dar la respuesta a este país, y ellos se aferraron fuertemente a esto. Nosotros estamos aquí compartiendo con algunos pastores que este grupo pequeño reunió, y pues nosotros después de hablar con ellos y consolidarnos con ellos, entonces ellos quedaron en que verdaderamente querían hacer algo para poder salvar a El Salvador. Nos encontramos también con pues otras personas de magnitud, y bueno, eso es lo que ocurrió en El Salvador. Regresando a Miami otra vez, después de escuchar todo este informe, uno de el presidente de esta asociación de misioneros, o de esta institución misionera para Cuba, después de escuchar este informe, porque nosotros pasamos regularmente a Miami, después de escuchar esto, él dijo, entonces verdaderamente a mí me gustaría que, como ustedes son personas que están haciendo algo así de grande, ustedes pudieran entrar a Cuba, porque nuestra organización lo que hace es enviar Biblias y también el fondo de evangelismo, es decir, como ofrendas de evangelismo a Cuba. A mí me gustaría que ustedes entraran a Cuba para poder repartir esto entre los pastores. Y los pastores de nuestro grupo compartieron. Lo que necesita Cuba ahora no son simplemente Biblias, no simplemente es una ofrenda de misión. Lo que necesita ahora Cuba es el evangelio verdaderamente. Y este pastor se quedó pensando y dijo, esto es cierto, pero ustedes no pueden entrar a Cuba simplemente a predicar ahora, sino que verdaderamente ustedes entren a la República Dominicana. Nosotros vamos a llamar a gente de Cuba para la República Dominicana. Me gustaría que ustedes pagaran los costos de su viaje y todo esto, pero si verdaderamente quieren que Cuba sea evangelizada, yo creo que esa es una forma. Compartieron ellos, y entonces nosotros entramos a la República Dominicana, en donde durante una semana se compartió con pastores de diferentes denominaciones, pastores representativos, y uno de ellos nos contaba, es este pastor, y nos decía, Cuba ahora se está avivando, la iglesia está creciendo, la iglesia está teniendo un auge y está creciendo en su poder, pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque se están avivando con algo que no es el evangelio de la Biblia. Se están avivando con muchas cosas que no son de la Biblia. Y por eso me gustaría que ustedes pudiesen entrar a Cuba y pudiesen compartir este evangelio, nos contaba él. Y gracias a lo que él nos decía, entramos a Cuba. Y entonces Cuba es un lugar en donde la situación es mucho más difícil que en otros países. Esto es una iglesia, por ejemplo, en Cuba. Nosotros entramos en una región que no era La Habana, sino era un lugar más al oriente de Cuba, y pudimos compartir en algunas de estas iglesias. Como ustedes ven, esta era una iglesia muy grande en esta ciudad, en donde se compartió con los pastores de Cuba qué es verdaderamente el evangelio de la Biblia, qué significa que verdaderamente Jesús es el Cristo, y cómo Él, siendo la solución de todos nuestros problemas, es que vino a ser el núcleo de la Biblia y es el mensaje que Dios quiere dar a toda la humanidad hoy. Entonces, escuchando esto atentamente, los cubanos, ¿cómo son esos cubanos? Los cubanos, a pesar de ser digamos, bajo
de estar bajo un régimen comunista, ellos son gente muy de Dios, que Dios ha preservado para que verdaderamente puedan hacer la obra de Dios. Y ellos son tan puros y verdaderamente tan dedicados a la obra que ellos caminan 10, 20 kilómetros para compartirle el evangelio a alguien. Pero cuando ellos terminan de caminar todo esto, vienen y lo que le cuentan a esta persona es su testimonio. Entonces esta persona no recibe el evangelio como está en la Biblia, sino el testimonio de la persona cubana. Entonces, viendo todo esto, se les compartió cómo verdaderamente se puede compartir el evangelio de la Biblia. Y ellos llegaban con esta hoja que nosotros le compartíamos, y a veces solo lo leían a la persona y la gente aceptaba. Entonces, con gran gozo, verdaderamente ellos regresaban del campo y ellos se dan cuenta de que este evangelio verdaderamente es el que salva. Y en otras oportunidades entramos a Cuba, como se les contó anteriormente, y compartimos en algunas otras iglesias. Y en la segunda oportunidad nosotros nos encontramos con él, que se llama Héctor Barea. Él es aquel que se está preparando para entrar al seminario teológico, pero él, después de haber entendido el evangelio de la Biblia, después de haberlo tenido como revelación y después de compartirlo como la respuesta que puede salvar el mundo, él pudo llegar a levantar unas 10 iglesias en el tiempo de un año, por ejemplo. Entonces compartimos con él, y él, nos envió algunas fotos del ministerio que él estaba haciendo, y pues ídolos que eran entregados. Este es un ídolo que se llama San Lázaro en Cuba, que es muy popular allá. Todas estas cosas que eran ídolos que pues la gente entregaba después de haber aceptado a Jesús como el Cristo. Otro de los pastores que pudo ser encontrado como discípulo fue el pastor Arnold. Él es alguien que es de la denominación nazarena. Él se encarga del evangelismo en todo lo que es el oriente de Cuba. Él es un profesor de seminario teológico, alguien con un estado muy alto en toda Cuba. Pero él, después de escuchar este evangelio, nos confesaba: yo verdaderamente había predicado mucho a Jesús, lo había predicado como el Salvador, como el Señor, pero nunca como el Cristo. Entonces yo me siento como anatema, porque nunca lo había visto como el Cristo, y esta es la verdad que nos dice la Biblia. Entonces él, después de aferrarse a esta verdad, aquí está con algunos de los pastores de su iglesia, nos confesaba esta verdad. Aquí hay un equipo que Héctor logró reunir, en donde verdaderamente ellos se mueven por todos los lugares de Cuba, aunque no tengan nada, porque ustedes saben cómo es Cuba, ¿verdad? Aunque ellos no tienen recursos, no tienen nada, ellos se mueven para compartir el evangelio. Eso es lo que había ocurrido, y vamos a ver después algunos videos de esto. Entonces, y eso fue, solo en un año. Entonces, llegando después al año corriente, nosotros podemos ver algo más. Un momento, por favor. Jesucristo es el Señor. Entonces nosotros estuvimos también en otros lugares en donde les quiero hablar brevemente de lo que ha ocurrido. Entonces, regresando a Centroamérica. En Centroamérica nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica. En Costa Rica pues se nos abrió la puerta gracias también otra vez al pastor Mario Lenín, que es el pastor de Guatemala, y pudimos visitar a este país rondando por muchas iglesias compartiendo qué es el evangelio, y un número de personas, de pastores, verdaderamente aceptaba este evangelio, y pues pudimos ir a varias de esas iglesias, a una región que se llama Limón aquí, y estos pastores verdaderamente estaban con el ímpetu de hacer este evangelismo, y se está evangelizando aquí. Ahora a Colombia nosotros llegamos gracias a unos pastores de El Salvador, que son estos pastores que ellos habían dicho lo de que Cristo es el que salva al país, y ellos nos abrieron la puerta para llegar a Colombia. Entonces nosotros primeramente fuimos a Yopal, en donde nos encontramos con el pastor Enrique Bermúdez, y al principio no habíamos tenido una buena comunicación, y él no había escuchado el mensaje, pero como les compartió hoy, nosotros estuvimos en una estación de radio inicialmente solamente para anunciar que es que se va a llevar a cabo la conferencia, pero en estos 30 minutos de mensaje el pastor Enrique Bermúdez obtuvo una conclusión muy fuerte de esto, y él empezaba a compartir en su iglesia también, y también a todos los invitados, cómo verdaderamente este es el mensaje de la Biblia. Entonces junto con él pues pudimos estar en algunos otros lugares, y entonces él nos acompañó luego al otro lugar a donde teníamos que ir, que es Panamá. Entonces en Panamá nosotros estuvimos en
en una región como un poco distanciada de la capital, en donde había un equipo de El Salvador que había llegado a Panamá para escuchar el mensaje, porque este equipo de El Salvador, a pesar de que nosotros ya habíamos estado en El Salvador, no habían escuchado el mensaje y a ellos les dio tanta curiosidad que se vinieron a Panamá. Y de este grupo, esta persona que luego vamos a ver, que se llama la pastora Mabel, ella aceptó el mensaje en una vez que verdaderamente, ya entiendo por qué me dice estas cosas la Biblia. Ahora entiendo que de pasta a pasta me dice que Jesús es el Cristo. Y pues estábamos con un equipo de El Salvador allí, y en Panamá tuvimos la oportunidad de compartir de lleno con 350 pastores más o menos, y junto con los líderes y los creyentes eran alrededor de 500 personas, y nosotros pues pudimos compartir qué es el Evangelio de la Biblia a este número de pastores. El pastor Enrique Bermúdez nos acompañaba, y también este pastor de El Salvador que se llama Romen, y entonces nos encontramos con algunas personas que verdaderamente habían aceptado esto, y pues compartimos con ellos más a fondo para que ellos hicieran este movimiento de evangelismo. Visitamos después de este país a El Salvador, y entonces en El Salvador otra vez nos encontramos con los pastores de diversas regiones que habían venido a El Salvador para poder encontrar los discípulos de El Salvador, y pues hicimos conferencias y pudimos compartir el mensaje. Estas personas, ¿quiénes son? Son personas que habían llegado de Guatemala a El Salvador. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban haciendo esta obra de evangelismo en Guatemala. Ellos ya están compartiendo en Guatemala y llegaron a El Salvador para verdaderamente ver la obra de Dios que ocurría en El Salvador, de cómo se encontraba ese discípulo y cómo ellos podían ayudar para poder evangelizar no solo a Guatemala, no solo a su país, sino también a El Salvador. Entonces esto ocurrió y se compartieron repetidas veces estos mensajes, y la pastora Mabel, quien nos había acompañado en Panamá, obtuvo una respuesta más certera, y ella se empezó a mover en varios puntos para compartir este evangelio. Entonces pues estuvimos con un grupo también de gente que había consolidado un grupo fuerte de evangelismo, y regresando a Miami, nosotros fuimos después de esto a Miami, y el pastor Cardona nos decía, ya viendo toda la obra que está ocurriendo, yo también me he estado desplazando por mi campo y he compartido a pastores que están no solo en nuestra asociación, sino a otros pastores, y yo creo que ya es la hora de que ellos también puedan escuchar este mensaje. Entonces compartimos con algunos de los pastores que están allí en Miami, y este es uno de los pastores que verdaderamente lo recibió fuertemente. Se llama Aner y es un obispo de los Hermanos en Cristo, y los obispos de los Hermanos en Cristo generalmente no tienen una iglesia, sino que ellos presiden sobre muchas iglesias. Él tiene 100 iglesias de las que él se encarga, y él dijo, verdaderamente este es el evangelio que necesitamos predicar. Entonces nos encontramos no solo con él, sino pastores asociados a él, y pues estuvimos compartiendo con todos ellos, y también compartimos con miembros de la iglesia del pastor Cardona que ya estaban desarrollando esta obra, tanto que siempre el pastor Cardona, al estar con nosotros, tenía siempre un timbre de celular que le decía que cada vez que estábamos con él periódicamente había un mensaje, y siempre que le llegaba el mensaje, ¿cuál era el mensaje? Otro más para Cristo, y otro más para Cristo. Entonces todos los miembros de la iglesia le seguían enviando estos mensajes. Compartimos con ellos, y ahora aquí estamos con el pastor Aner, y después de un momento vamos a ver qué es la confesión que él nos decía. Y este pastor nos confesaba, para resumirles un poco, que yo cuántas veces no he escuchado que Jesús es Cristo. Yo he estudiado teología, yo he leído la Biblia, yo conozco la Biblia, yo soy obispo, pero nunca lo había visto con tanta claridad para compartirle a los demás, decía él. Y en este tiempo nos encontramos con este pastor que se llama Coyoca. Él es un pastor que en Miami tiene una iglesia de 700 personas. En Miami tiene el apodo del cementerio de los pastores, porque es un lugar muy difícil para hacer la obra. Y él, aún en ese lugar, tiene una iglesia enorme. Hay prácticamente un pequeño cine en su iglesia, así de grande es su iglesia. Pero él decía, yo puedo ser un pastor de 700 personas y siendo un fracaso. ¿Por qué? Porque el mensaje no está golpeando el corazón de las personas. La gente verdaderamente no está moviéndose por el Señor, y no podemos hacer la obra. Y entonces él nos confesaba esto, y luego lo visitamos a él para poder compartirle más. Y pues estábamos también con algunos pastores cubanos que estaban en Miami, y vamos a ver un poco de la confesión de ellos también. Luego en México
nosotros pues estuvimos con los hermanos de México otra vez, porque ellos ya estaban desarrollando la obra, y entonces ellos, al desarrollar la obra, no solo estuvimos con su iglesia, sino también la pastora Moabel los visitó, y en ese entonces muchas personas que de la iglesia habían estado más o menos digamos a la expectativa de este mensaje sin haber entrado de lleno, verdaderamente hicieron esta confesión ante el Señor y pudieron verdaderamente entender más la magnitud de este mensaje, y se compartió con algunos otros empresarios y con otros pastores, de quienes algunos entendieron el mensaje y ahora están conformando un equipo para poder alcanzar a diferentes partes de toda México. Y y eso es lo que ha ocurrido hasta mediados del otro año, de este año, perdón. Y entonces, para concluir con lo que ha ocurrido la vez anterior a esta visita, fuimos a Cuba, y como les compartíamos, personas de 21 denominaciones llegaron a la conferencia que organizó el pastor Arnold. Estos son más que nada los líderes, los presidentes y vicepresidentes de las denominaciones en Cuba, y ellos eran los que verdaderamente decían: este mensaje no lo hemos escuchado, este mensaje nosotros sabemos que puede salvar a Cuba, y nosotros tenemos muchas barreras denominacionales y eso, pero sabemos que eso no es lo que importa es salvar a Cuba. Entonces verdaderamente ellos se reunieron para poder hacer un evangelismo a nivel nacional en toda Cuba, y esto será algo que se ve desde febrero. Entonces cosas así históricas que está haciendo Dios en países que uno no se imagina, como Cuba, ocurren a través de que la gente verdaderamente se percata de qué es el Evangelio de la Biblia, de que verdaderamente Jesús como el Cristo es una verdad, y que esta verdad se aplica en sus vidas. Entonces fuimos a Nicaragua de nuevo, en donde el pastor Aníbal ya había consolidado a algunos de los pastores que se habían estado moviendo en algunos lugares a los que nosotros fuimos a compartir para encontrar más discípulos. Entonces nosotros encontramos a una cantidad de gente en donde con los que Dios verdaderamente abrió el corazón para que ellos pudieran desarrollar esta obra en Nicaragua, y hasta el día de hoy ellos están recorriendo todos los departamentos de Nicaragua para poder buscar quién es el discípulo digno de cada departamento y poder compartir el Evangelio de la manera más eficiente y de la forma de la Biblia. Regresamos a Colombia en otra ocasión, en donde estuvimos con algunos pastores de Yopal y otros pastores de Yopal que no eran de Yopal, sino eran de otras regiones, pero reunidas en Yopal, lo agarraron muy firmemente, y de ellos podemos ver a un pastor que se llama Orlando. Él es venezolano y él está en el Amparo, pero él había llegado desde el Amparo para Yopal para escuchar este mensaje, y cuando lo escuchó dijo: esto es lo que salva a Venezuela, yo sé que este Evangelio de la Biblia es lo que puede salvar a Venezuela. Y él había abierto puertas para preparar una conferencia en donde personas de cada una de las regiones de Venezuela habían estado allí reunidas, y él les había compartido un poco ya de este mensaje. Y con él nos encontramos hace unos días, pero les cuento eso luego. Entonces, y luego entramos a El Salvador, en donde la pastora Mabel y los hermanos de Cuba habían salido de Cuba para poder llegar a El Salvador y compartir este evangelio. Entonces, pues se dio este gran movimiento. Los hermanos de México estaban allí también, algunos, y también se pudo dar este movimiento para ir a diversas regiones a encontrar a los discípulos que reaccionaran a este evangelio, y Dios sí los puso en nuestro camino. Entonces, gente que tampoco eran pastores, no solo eran pastores, sino también líderes de la iglesia que tenían tanto ardor para este evangelio, que iban ellos abriendo campo para ellos compartir el evangelio. Nosotros visitamos algunos de estos campos como escuelas, y se consolidó un equipo. En Guatemala se juntaron también los discípulos entonces de muchas otras regiones que habían estado que se habían levantado de las regiones, y ellos pues compartían acerca de qué es lo que estaba ocurriendo en cada país, de que no era un simple movimiento de evangelismo a nivel iglesia, sino verdaderamente que Dios está obrando en cada país. Entonces aquí están algunos hermanos de México, de Nicaragua, y entonces ellos siguen compartiendo aquí. Está el pastor Bermúdez, unos hermanos de Belice llegaron con nosotros, como los hermanos de Guatemala no estaban solo en Guatemala, sino ya habían ido a Belice a compartir este evangelio, y gente que estaba muy interesada en esto pudo llegar a Guatemala para poder hablar de lo que estaba ocurriendo en su campo, de Nicaragua y también de Miami. Llegaron y se compartió este evangelio. Por último, en León, México, pues también se hizo lo mismo, pero les quiero dar más que nada, hablar de él, que se llama Felipe Castillo, que es el que tiene la iglesia más grande en todo el estado de Guanajuato. Y entonces él nos confesaba que él
tanto tiempo había hecho programas y tanto tiempo había estado haciendo cosas, pero nunca, él había leído la Biblia muchas veces y nunca se había dado cuenta de esto. Entonces que verdaderamente estaba abierto a que esto se pudiera hacer para verdaderamente salvar a toda México, y él empezó a abrir campo también en muchos lugares de México. Eso es como lo que ocurrió en breve resumen, digámoslo así. Y pues después de eso venimos a Colombia y estamos ahora con ustedes. Vamos a enseñar unos breves videos nada más de las confesiones que ellos dieron para que ustedes puedan escuchar de la boca de ellos más o menos qué es lo que ellos contaban. De quien habíamos estado hablando. Entonces vamos a ver lo que él nos contaba. No sé si miran bien todos. ¿Miran bien? Sí. Ok. A ver. Pero realmente decir Jesús es el Cristo. 정말로 예수가 그리스도라는 것이 핵심인데도 그렇게 많이 하고 있습니다. Y eso es algo que yo toca mi vida 정말 제 인생에 충격을 주는 것이고요. y me enseña verdaderamente el verdadero evangelio. 그리고 정말 이 진리된 복음을 저한테 계시합니다. Y es tan interesante porque conozco la Biblia. 그리고 정말 힘듭니다. 저는 이 성경책을 잘 알고 있습니다. Y estudié en seminario teológico. 저는 이제 많은 신학교에도 이제 공부를 했습니다. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo que Jesús es el Cristo? 예수가 그리스도라는 것은 수천 번 들었습니다. Pero no lo he visto con tanta claridad, pudiera decir, o con tanta pasión para testificarle a otro, ¿verdad? 그러나 정말로 이거를 명확하게 보고 정말 이렇게 다른 사람들한테 증거할 수 있을 만큼 이 한이 없었습니다. Y yo en lo personal debo evangelizar diciendo que Jesús es el Cristo. 정말로 개인적으로도 예수가 그리스도라는 메시지를 전하면서 전도를 해야 되겠고요. Entonces eso es lo que nos compartió el pastor Anel, que como les digo es una persona muy influyente en su campo, pero él nos decía que sí, a pesar de haber estudiado la Biblia, no la había visto con tanta claridad. Como les contaba, un pastor que tiene una iglesia enorme también estaba con nosotros en ese lugar, y él, después de haber escuchado acerca del Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, nos compartía lo siguiente. Se puede ser un pastor, puedo ser un pastor con 700 personas, 한 700명 정도 모이는 교회가 될 수 있고 그 목사님이 될 수도 있지만, pero siendo un fracaso, 사실 저는 실패했다고 봅니다. que no podemos hacer la obra. 정말로 어떻게 이 사역을 못하고 있다는 것을 느끼고 있습니다. Como decía el obispo, 이제 주교님께서 말하시는 대로 no estamos tocando el corazón de la gente. 정말로 사람들의 마음을 또 이제 그 마음의 충격을 못 주고 있습니다. Entonces esto era lo que nos compartía él, que a pesar de tener una iglesia grande, él sentía ese fracaso porque la gente no estaba verdaderamente tocada y no estaba conmovida en su corazón por el Señor. Entonces vamos a ver como a una persona más que nos contaba. Él es un pastor, es cubano, pero está en Miami haciendo la obra, y él nos confesaba lo siguiente. Él decía que los discípulos de Emaús Estaban en el camino al lado de Jesús. 제자들이 엠마오 가는 그 길에 있을 때 예수님께서 오셨습니다. Ellos después de descubrir 그리고 이거를 발견한 다음에 que el que estaba hablando con ellos era Cristo, 이제 그리스도가 그들한테 얘기하는 거라고 발견한 다음에 sacaron y dijeron esto: 정말로 이 말을 했습니다. no ardía nuestro corazón 우리 마음이 타지 않았냐. cuando nos hablaba la palabra. 이 말씀을 전해줄 때 이 마음의 불이 타지 않았나라는 고백을 했습니다. Y para mí esto es lo que está sucediendo. 저한테는 이런 일입니다. Anoche no pude casi dormir. 저는 어젯밤에 자지를 못했습니다. Entonces esto era lo que nos compartía él, que
los discípulos que iban rumbo a Maús, cuando Jesús les decía de verdad de lo que se trataba la Biblia, cuando Él les abría las escrituras, ellos tenían un corazón ardiente y ellos confesaban, no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos abría las escrituras. Y entonces que Él verdaderamente nunca se había sentido así de feliz en tanto tiempo y que no había podido dormir por esta revelación, y Él también empezó a moverse fuertemente para alcanzar a las personas que estaban allí cerca de Miami con este evangelio. Entonces, ya sé que no nos queda mucho tiempo, pero solo quiero que miremos un par de confesiones muy importantes. Vamos a ver. 그 중요한 부분들만 얘기하겠습니다. Entonces, primero les quiero enseñar un video de cómo es el evangelismo que ocurrió en México. Entonces vamos a ver acá, digamos, y esto es de la iglesia que, como el pastor Roberto nos puede testificar, es una iglesia que hasta ese punto no había estado activa en el evangelismo, y aquí podemos ver cómo ellos están en un hospital predicando el evangelio a todas las personas que están esperando. Entonces aquí están predicando, digamos, aquí una hermana también predicando, y esta hermana de 18 años en este entonces predicando. Y acá también se comparte el evangelio, y aquí un hermano que le está compartiendo a todos ellos. Y también vemos a estos dos niños. Él tenía 8 años en este entonces y él 12, y ellos le habían acabado de compartir a este hombre, y ahora están orando por el hombre que aceptó a Jesús como Cristo por las palabras de ellos. Y si se fijan en el hombre, no lo está haciendo solo porque sí o para complacerle, sino que verdaderamente sí, él ha aceptado a Jesús como Cristo en este momento, y los niños orando por él. Gloria. Y le está contando cómo después de eso él tiene que verdaderamente escuchar más de la palabra de Dios y tiene que confirmar esta fe. Entonces esto es un evangelismo que había ocurrido en México después de la primera ocasión en donde se visitó a este lugar. Y vamos a ver también algunas partes. Vamos a ver solo una parte importante de lo que nos compartía este pastor, que no se ve muy bien, pero este es el pastor Mario Lenín Ayala de Guatemala, y él nos confiesa. Mi corazón fue impactado porque entendí que es algo que tal vez la iglesia en Guatemala ha dejado de hacer. Y creo que es un buen tiempo donde podemos detenernos y empezar de nuevo. Entonces, la entrevista sigue, pero por cuestiones de tiempo, ese es como el núcleo que él compartía, que la iglesia de Guatemala estaba encerrada, no salía verdaderamente a compartir el evangelio, y es porque no había entendido qué es el evangelio realmente. Entonces, después de eso, vamos a ver un poco de la prédica que él da después de habernos acompañado a algunos países. O sea, esto fue la primera vez que él nos acompañó a Nicaragua, y él nos compartía esto. Hemos entendido que hay un Cristo, hay un ungido de Dios, no importa, aunque no tengamos preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, solamente Él es el Cristo que vino a Dios. Es Jesucristo, el único Señor. Punto, estamos esperando. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, el único Dios verdadero. Entonces él nos compartía esto ya en Nicaragua y El Salvador, cuando él pudo ir a estas naciones a buscar a los discípulos, y él también en Guatemala ahora se encuentra haciendo esta obra muy fuertemente. Y quiero que también miremos la confesión de este hermano salvadoreño que nos
que había verdaderamente escuchado este evangelio y se da cuenta de que solo Jesús como el Cristo es la respuesta para El Salvador. Hermanos de Corea han hecho el esfuerzo, la lucha en todas las cosas y de enviar a estos hombres de Dios. Queremos decirle que nuestro país, El Salvador, tiene el nombre de El Salvador, que es Cristo, y por eso creemos que Dios va a hacer mucho, y han venido en un momento más oportuno, cuando nuestro país está en una crisis en todos los niveles económicos, políticos, sociales. No hay solución, y uno de los países más violentos del mundo, donde hay 20 asesinatos diarios. Y es por eso que hemos entendido Cristo en la respuesta. Estamos bien claros en eso y queremos decirle de que vamos a hacer el trabajo. No ha sido una tierra infértil, sino que ha venido una tierra fértil donde vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Que Dios me lo bendiga mucho. Les amamos. Entonces, esto es lo que él sentía después de haber escuchado este mensaje, y era como uno de los días cuando estábamos concluyendo esto. Y quiero que miremos ahora sí un poco más claramente lo que nos decía el pastor Mario Lenín Ayala de Guatemala y el pastor Erwin Cardona de Miami, y ellos estando en El Salvador, habiendo participado de esta hora, habiendo ellos buscado a los discípulos y todo esto, ellos nos contaban. Hola hermanos coreanos, Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador. Ahora mi nombre es Mario Lenín Ayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que saludos y solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones. Mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Lenín. Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por años, la Gran Comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar, y creo que lo que Dios está haciendo es grande y maravilloso. Saludos, les amamos y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces, esto es lo que ellos nos compartían, que ellos habían determinado dar su vida en esto, y que esta gran comisión, que esta verdad solo puede ser revelada en el altar, y ellos estaban dándolo todo para esta obra, y aún hoy lo siguen haciendo. Vamos a ver entonces también otra parte. Vamos a ver un poco de lo que ha ocurrido en Cuba. Ha ocurrido muchísimo en Cuba, pero les quiero enseñar solo algunas partes, digamos, de lo que ha hecho este hermano que se llama Héctor. Entonces quiero enseñarles una parte de cómo ellos se mueven por toda Cuba. Ellos se evangelizan en las calles, y entonces ellos digamos, visitan digamos, puerta por puerta y comparten este evangelio. Digamos, aquí ellos están compartiendo con muchas personas, y quiero que miremos un poquito del video en donde este hermano, que es del equipo de Héctor, está compartiendo. Mentira, pues entonces ahora tienes maldición. Pero Jesucristo vino para romper esa maldición. Es decir, que la persona que cree en Jesucristo, ya Cristo rompe esa cadena y hace libre a esa persona. Porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces ellos comparten así en varias ocasiones, y digamos, van a lugares remotos a donde solo se puede entrar con caballo, nos contaban algunos de ellos. Y digamos, la gente entrega ídolos. Digamos, aquí hay como que muchas de esas tarjetas que son como de los santos, y pues todos los ídolos que les había enseñado previamente, en donde la gente los entrega para ser quemados de esta forma, digamos, después de haber aceptado a Jesús como el Cristo verdadero. Entonces, digamos, este ídolo de San Lázaro que pues se está quemando, evidentemente que la gente ha entregado después de conocer esta verdad. Y me gustaría que por último viéramos una pequeña confesión del pastor Arnold. Él es el pastor que les cuento que es el que ha hecho este movimiento en Cuba, que ha invitado a 21 denominaciones, y él, después de la primera vez que que pudimos encontrarnos y que ha escuchado el mensaje, nos compartía lo siguiente. Conferencia, sinceramente había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús en Cristo. Había visto el evangelio de otra manera, y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro evangelio que no era el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús, el evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso, y ahora a partir de este momento comenzaré
Entonces esto era lo que él nos compartía. Y esto es pues verdaderamente lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica en este momento. Y yo les quiero decir que no es, le reitero, para nosotros presumir de lo que nosotros estamos haciendo, sino que verdaderamente fíjense en cómo Dios está obrando. Y si nos hemos dado cuenta en este informe breve, que cómo es que a través de encontrarse una persona y solo una persona, es que esta persona se ha movido verdaderamente para compartir el evangelio, cuando verdaderamente le ha sido revelado que Jesús es de Cristo. Y cuando esta persona sabe que este evangelio salva su vida y todos los problemas que ha tenido esta persona ya son resueltos en él, entonces esta persona se mueve para salvar no solo a su barrio, no solo a su país, sino también a todas las otras regiones adyacentes. Y hemos venido conectándonos por discípulos, porque Dios ha abierto las puertas de tal forma, y nosotros entonces nos podamos dar cuenta de que este evangelio puede salvar al mundo, y que Dios ya ha preparado a las personas en todo el mundo, que no son fabricadas por nosotros, a estas personas a la que mayormente hemos conocido durante mucho tiempo. Tal vez llevamos 3 años de conocerla, entonces no es un discípulo entrenado por nosotros, sino que Dios la ha preparado, y así Él está haciendo la evangelización mundial en esta parte del continente de América. Entonces eso es lo que está ocurriendo en todos los países, y ahora les queremos hablar un poco acerca de qué es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. Vamos a descansar unos 10 minutos antes de eso, ¿sí?